William Peter Blatty publicó su novela El Exorcista en el año de 1971 y, como es harto conocido, se basó en un exorcismo ocurrido en 1949 que fue llevado a cabo de manera parcial entre Maryland y Missouri. El caso fue el de un niño de nombre Ronald Edwin Honkeller, aunque en un principio el autor creyó que se había tratado de una niña de nombre Regan Mannheim. Fue ese nombre de pila el que se quedó para el personaje principal de su novela, misma que fue adaptada al cine por el mismo Blatty en 1973 y dirigida por William Friedkin. Sobre esa película ya ha corrido mucha tinta y ostenta hasta hoy el título de la película más aterradora de todos los tiempos. Tuvo 10 nominaciones al Oscar, un gran triunfo si se considera que la Academia de Hollywood suele malmirar al género del terror. The winner is William Peter Blatty for The Exorcist. Es interesante percatarse del contexto histórico en el que se publicó la novela, así como el posterior estreno de la película. Desde la década de los 60 ocurrieron transformaciones sociales importantes guiadas por movimientos contraculturales como el rock, la revolución sexual, la insurrección estudiantil y otros movimientos intelectuales que estaban liberando la mente de las personas hacia otros sistemas de creencias. Uno de estos movimientos contraculturales fue el satanismo. En 1966, en Estados Unidos, Anton Sandor Lavey fundó la Iglesia de Satán, una organización religiosa con estatus legal que inició su recorrido en San Francisco, California, en la celebración de la Noche de Walpurgis, nombre que se le da al aquelarre que celebran las brujas en la víspera del 1 de Mayo, 6 meses después del Día de Todos los Santos, en claro desafío a Dios. Justamente la Iglesia de Satán fue fundada en la víspera de esa fecha. Sandor explicó los preceptos de su religión en la Biblia satánica, donde se hace un émulo de los 10 mandamientos, solo que aquí son 9 declaraciones satánicas, de las cuales destacó la novena, que dice: Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio durante todo este tiempo. El resto de las declaraciones hacen alusión a que Satán provee una existencia basada en el goce y el pecado. Ahora bien, California tiene su historia. Basta con recordar los asesinatos de Tate y LaBianca cometidos por la familia Manson en 1969 bajo los supuestos de una inminente guerra racial, o así lo pensaba Charles Manson, fundador de esta secta. Para Estados Unidos de Norteamérica, ese evento fue la apoteosis de la violencia que experimentaba el país. Recordemos, además, que en esos años Estados Unidos todavía estaba en guerra contra Indochina, en la popular guerra de Vietnam, en la cual apoyaba a Vietnam del Sur. También estamos en años de Guerra Fría y el amor y paz, símbolo utilizado por los opositores a la guerra, tenía más sentido en ese entonces. A grandes rasgos, este es el contexto en el que surge el cine de terror contemporáneo. El cine de terror en sí es un movimiento contracultural y en los años de la guerra de Vietnam y posterior a ella, el género se interpretó como una de las tantas consecuencias que hablaba, desde lo metafórico, pero también desde lo gráfico, de la muerte, la violencia y la maldad de la gente. En este contexto nace El Exorcista, pero no solo esa película, sino que hubo una oleada de filmes satanistas cuyos títulos más reconocidos son El bebé de Rosemary de Roman Polanski, estrenada en 1969, y posterior a El Exorcista, en 1976, se estrenó La Profecía de Richard Donner, todas hablando del advenimiento de Satán. Y es por eso que la película de William Friedkin es tan importante para la historia del cine, no solo la del terror. Su contexto la hacía pertinente y en sí misma era una película bien realizada y que desafiaba las ideologías de una sociedad muy conservadora. Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? You're gonna die up there. El año 2023 tiene sus particularidades. Se acaba de desatar una guerra entre Israel y Gaza, ya atravesamos por una pandemia y en México tenemos nuestra propia guerra contra el crimen organizado.
Si el cine habla de estos temas, hay películas que están abordando este contexto desde el género del terror y es evidente que son distintas a las de la década de los 70. Eso no quiere decir que las películas de exorcismos estén obsoletas, pero El Exorcista Creyentes es, tristemente, una del montón. Dirigida por David Gordon Green, quien se encargó de la reciente trilogía de Halloween, esta nueva entrega se aprovecha de los elementos del nuevo ciclo comercial del terror mainstream, es decir, ignora las diversas continuaciones que hubo de la película original y es secuela directa de la de 1973. Regresan Ellen Burstyn en su papel de Chris McNeil, cuya aparición es casi testimonial, y tenemos también, en pleno uso de nostalgia, un cameo de Linda Blair, aquella actriz cuya vida se volvió turbulenta luego de aparecer en la película original. Pero siendo directos, podríamos quitar a Chris McNeil y la película podría llamarse La posesión de Ángela y listo. No hay ningún otro nexo con la historia original fuera de la aparición de estos personajes. No tenemos la presencia manifiesta de Pazuzu, no hay guiños al trabajo de William Peter Blatty y la secuencia del exorcismo no es ni la mitad de estimulante que la original e incluso otras mejores, como aquella secuencia de El exorcismo de Emily Rose, por ejemplo. Es complicado no compararla con la original, pero es que en el título lleva la penitencia, porque la película simplemente se está aprovechando de la marca del exorcista para hacer números en taquilla. What'd you say? I didn't say nothing. Thought I heard you say something. Hey, baby. You okay? Wherever those girls went, they brought something back with them. Pues la historia es la de dos niñas que son poseídas en el bosque luego de que intentaron hacer un ritual para contactar a la madre de una de ellas, de nombre Ángela, en quien se centra más la historia. La película intenta imitar la estructura de la original, es decir, inicia en el extranjero, se presentan rituales religiosos ajenos a los americanos, lo cual era una idea que se tenía presente en La Exorcista original, es decir, la maldad venía de afuera, pero se instaló en el seno de la sociedad estadounidense y corrompió a la gente. El primer acto de esta secuela, creo, es sólido o al menos competente en términos de suspenso, pues hay un par de secuencias como aquellas en las que las niñas muestran los signos de la posesión, que construyen de manera paulatina algunos sustos que son efectivos, es decir, sí te hacen saltar del asiento, que es el efecto principal. Ese inicio también es competente en términos de filmación. Vaya, Gordon Green sabe colocar una cámara y mantenerla en foco. Pero hacia el acto del exorcismo todo se ha apresurado narrativamente y se resuelve de un modo tan fácil que desilusiona. Pero lo que más podría molestar en este caso es que hay un discurso de unión entre religiones, unión entre la gente, hay mensajes de fe y esperanza y podríamos pensar que eso necesitamos ahora, pero no creo que la película estuviera pensando en la guerra ni en su contexto histórico, solo en adaptarse a cierto discurso woke que tiene muchas inconsistencias en la película. Ya parece, por ejemplo, que en un ritual romano de exorcismo dejarían que participara una santera. Es decir, es inverosímil y como terror no funciona. Don't be scared. We've met before. What did you do? En Amazon Prime pueden ver la serie El Exorcista, que fue estrenada en el 2016 y que para mí es la verdadera secuela directa de la película de 1973. Si tienen oportunidad, véanla. En cuanto a esta, puede que resulte entretenida, pero no quedará en la memoria histórica como una de las más aterradoras, lo cual ya provoca la pregunta de si no será este el inicio del fin de las secuelas directas. Había planes de una trilogía, pero parece que se están tambaleando y quizá eso sea lo mejor. Yo soy Bloody Eric, gracias por quedarte en este video y nos vemos en la próxima entrega.